Buenas noches, buenas tardes, comunidad de Macondo. Otra vez estamos aquí conectados, esta vez sí un jueves, como siempre, para analizar América Latina. Y vaya que esta semana tenemos material en la región, muchísimo. Primero y lo más importante, en estos días hemos tenido finalmente la prueba empírica de que a cada uno le llega su San Martín, hablando en eufemismos, que la justicia puede llegar, aunque incompleta, pero puede llegar. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, fue condenado por la jueza Sandra Heredia por los delitos de fraude procesal. En las próximas horas sabremos cuántos años de cárcel tendrá que cumplir. De momento está en prisión domiciliaria y esta sentencia contra Uribe no recoge todas las masacres y tragedias y delitos que se le atribuyen, por ejemplo, la responsabilidad en la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, la unidad paramilitar más sangrienta de la historia del país, ni su presunta involucración en los falsos positivos, bastante demostrada, ni en cantidad de masacres, ni los vínculos con el narcotráfico, nada de eso está ahí, pero bueno, aun con todo es una señal de que las cosas en Colombia han cambiado bastante en estos últimos años y esta violencia sistemática que ha sido fomentada a lo largo de décadas desde el Estado, pues parece que empieza a tener finalmente consecuencias. Así que mucho que hablar hoy sobre Uribe, sobre su legado, de lo que puede venir a partir de ahora, de las reacciones internacionales y las consecuencias de esta sentencia. También estamos hoy pendientes de Brasil, los aranceles impuestos por Trump del 50%, que ojo, entran en vigor el 6 de agosto y excluyen sectores muy importantes para la economía de Brasil, es decir, parece que Trump se comporta como se comporta Trump habitualmente, que deja cierta margen a la negociación a la que Lula dice estar abierto. Porque este empeño, ¿no?, en estropear las relaciones de Estados Unidos con Brasil por parte de Trump? ¿Y qué tiene que ver Bolsonaro ahí? Bueno, todo esto en Macondo. Conéctense a esta transmisión, pónganle me gusta suscríbanse al canal, pónganle me gusta al vídeo, dejen sus comentarios y vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi. Vamos a analizar primero esta sentencia histórica contra Álvaro Uribe Vélez. Quiero recordarle a la gente que sigue Macondo que hace un tiempo tuvimos la presencia acá en Macondo de Iván Cepeda, charlando justamente sobre este caso que fue promovido especialmente por él desde hace casi 13 años y que ha llegado a esta condena, donde, como contaba Ina, se incluye el delito de fraude procesal. No está el de vínculo con el paramilitarismo, pero son cosas que van a seguir siendo juzgadas y tiene ya un impacto enorme en la situación de Colombia. Álvaro Uribe, en algún momento el Matarife, como le llamaba aquel documental, el hombre más poderoso, si se quiere, de Colombia y de la derecha colombiana, una persona que parecía intocable, es alcanzada ahora por una sentencia de esta naturaleza que, bueno, lo confinará a la prisión. Estamos con Luciana Cadaya, que nos acompaña desde Colombia, filósofa argentina, docente en la Universidad Pontificia, creo, ahí en Bogotá. Y con ella, primero le damos la bienvenida, queremos analizar, bueno, qué impacto tiene esta sentencia en el convulsionado Colombia, que está además siendo en este momento gobernada por su primer presidente de izquierda y además de ser un presidente de izquierda, es una izquierda muy movilizada. Entonces, es un país donde hay mucha polarización, mucha movilización, muchas tensiones y se produce una condena de esta naturaleza contra el líder, indiscutiblemente el líder de la derecha colombiana. Bienvenida, Luciana, gracias por acompañarnos en Macón. Hola, muchísimas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Estoy muy contenta de estar acá, digo de manera virtual. Solo un pequeño comentario que tengo que hacer. Yo estoy ahora mismo como profesora en la Pontificia Universidad Católica, pero de Chile. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la Pontificia Universidad Católica de la Javeriana, fiel a su tradición conservadora, me echó de la universidad hace unos años y ahora mismo estamos en un
proceso judicial. Por eso tenía que hacer esa aclaración. Dicho esto, y yendo a lo verdaderamente importante, me parece que hay varios elementos a tener en cuenta, ¿no? Como ustedes dicen, efectivamente, Álvaro Uribe Vélez es en la actualidad un líder de la extrema derecha colombiana, pero lo que tenemos que entender es que este juicio y esta condena no hay que identificarla solamente a un individuo, sino a un poder hegemónico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Álvaro Uribe es la punta del iceberg de un sistema o de una forma de funcionamiento de la institucionalidad en Colombia por parte de un importante sector de la oligarquía. En esa dirección, lo que se expresa entonces en un ambiente como el actual, donde hay un gobierno popular, donde gobierna el pacto histórico, donde por primera vez las fuerzas populares en Colombia logran hacerse del poder institucional, en ese escenario y a partir de esa coyuntura es que están las condiciones dadas para que uno no asesinen a la jueza que dictó la sentencia, porque lo que hay que tener presente es que muchos de los magistrados y muchos de los testigos que estuvieron alrededor de las diferentes causas que tiene abierta Uribe han sido perseguidos, han sido amenazados y han sido asesinados. Pero la narrativa desde la que hay que pensar esto no es la narrativa en la cual Uribe sencillamente es un señor muy macabro, sino que es la narrativa desde la cual hay que entender que hay un sistema o una red de poderes locales y poderes globales asociados con el narcotráfico que no desean que Uribe vaya a la cárcel porque en el fondo lo que no desean es que este sistema o esta hegemonía narcoestatal encuentre su fin. Entonces, ¿por qué hago todo este rodeo? Porque me parece importante que lo que estamos viviendo es el agotamiento de un ciclo institucional narcoparamilitar en Colombia. Y eso lo estamos viendo a partir del enjuiciamiento y la condena a uno de sus líderes. Y con esto voy a concluir, pero lo que no hay que olvidar es que Uribe ha sido el niño mimado de dos personajes nefastos de la historia política colombiana. Por un lado, del presidente ultraconservador Turbay, que es quien lo nombra director de la aeronáutica civil en los años 80, y es a partir de los años 80 y por nombramiento de un político de la derecha que Uribe empieza a dar, como dice su nombre, aeronáutica civil. Uribe empieza a tener el control de las pistas de aterrizaje de todo Colombia y es ahí donde él arma la red para que Colombia se convierta en un espacio de distribución, digamos, de las drogas en todo lo que va a ser Estados Unidos y diferentes lugares. Es decir, a partir de ese puesto que él tiene en los años 80, él empieza a crear la red de narcotráfico. Y luego, por otro lado, es el niño mimado de Pablo Escobar, que es quien le va a permitir ascender a la alcaldía de Medellín. Por lo tanto, doy estos dos antecedentes para que se entienda toda la red a la que hace parte Uribe, porque quizás en América Latina y en España no se conozca de dónde viene Uribe y no se conozca a su vez que esta función que a Uribe le hace cumplir Turbay no emana de la idiosincrasia criolla colombiana, sino que tiene que ver con el poder imperial norteamericano, porque en la distribución geopolítica de qué funciones van a cumplir nuestros países, son los poderes de Estados Unidos los que determinan que así como la Argentina tenía que exportar soja, Colombia o los Estados Unidos de Colombia tiene que exportar cocaína sobre todo. Es decir, ponen a Colombia a cumplir un papel específico vinculado a las sustancias ilegales, declaradas ilegales a nivel mundial, para que empiece a configurarse un tipo de institucionalidad al servicio de la exportación de esta sustancia ilegal, que no es la soja, sino que es la cocaína. Luciana, gracias por estar acá en Macondo. Retomando lo que decías,
es como en la serie Matarife que decía Leandro, uno pone a Uribe con una foto en el medio, empieza a retrasar la historia de Colombia de los 80 hasta la fecha y va como uniendo los hilos, ¿no? De las tramas del narcotráfico, de las tramas del paramilitarismo, de los falsos positivos. Son 40, casi medio siglo de historia. Y claro, la condena es por, si se quiere, casi como un accidente de esa historia, que es Uribe que lo imputa a Cepeda y al final el que quiso hacer falso testimonio es Uribe y termina condenado por el borde de la película, como por un extra de todo este asunto. ¿Pensás, siguiendo la trama judicial, que es posible que finalmente Uribe también sea condenado por vinculaciones con el paramilitarismo? Porque lo que lo acusa Cepeda es que en su hacienda, que era la hacienda de las Guacharacas, ahí se creó el bloque metro de los paramilitares, digamos, que es mucho más grave que un soborno. ¿Hay posibilidad de que eso vaya hacia ese lado? Porque además tendría un efecto simbólico aún mayor que este, que es mucho. La pregunta es muy buena, la respuesta me parece que es bastante incierta, porque esto tiene que ver con el hecho de que Uribe pueda ser juzgado por los crímenes atroces que cometió, depende de una voluntad política a nivel nacional. Sencillamente esa es la cuestión. ¿Y por qué digo que depende de una voluntad política? Porque si algo ha caracterizado a Colombia en las últimas décadas, incluso me atrevería a decir, siguiendo la arqueología, digamos, el arco de temporalidad que vos marcaste en los últimos 50 años, lo que ha predominado en Colombia es un sistema de impunidad. Y cuando digo un sistema de impunidad, no quiero decir que en Colombia ha habido una anomia o una falta de institucionalidad, asumiendo que nuestros países son países atrasados e incapaces de construir institucionalidades robustas. El sistema de impunidad es una máquina de precisión institucional al servicio de una economía que era la que yo estaba describiendo recién. Entonces, mientras las élites locales, en alianza con las élites globales, estén a favor de que pueda haber un sistema institucional que pueda juzgar a quienes han cometido este tipo de crímenes, no va a haber justicia en la dirección que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque, como te decía recién, Uribe es la punta de un iceberg. Es decir, si nosotros empezamos a descubrir, en términos jurídicos, y empezamos a ver cómo la justicia colombiana demuestra los distintos crímenes que Uribe cometió, lo que se van a abrir son muchas aristas que van a llegar a muchos políticos importantes de Colombia, y de hecho el otro día lo decía Iván Cepeda, políticos importantes de Colombia que hoy son tachados de ser personas institucionalistas, personas con una trayectoria impecable. Y si estas oligarquías políticas, porque en Colombia siempre han gobernado los viejos apellidos de abolengo, no sé si estas oligarquías políticas están dispuestas a que se sepa la verdad y que se sepa la verdad histórica. Entonces, con esto lo que quiero decir es que es muy delicado que Uribe pueda ser, digamos, juzgado por los crímenes que realmente cometió, porque todo esto salpicaría a un montón de gente. Entonces, las oligarquías, mucho me temo que van a ejercer la misma presión que vinieron ejerciendo durante todas estas décadas para que la verdad no salga a la luz. Ahora bien, y con esto concluyo, si en el 2026 hay una continuidad de un gobierno popular, de que continúe gobernando el pacto histórico, entonces en la correlación de fuerzas entre los poderes oligárquicos y los poderes populares progresistas, pueda darse una nueva correlación de fuerzas donde del lado del campo popular encuentre la manera de, a pesar de sus oligarquías, poder llevar todo para que el Poder Judicial esté en condiciones y haya garantías para que pueda juzgar a Uribe por los crímenes que realmente cumplió. Y con esto sí ya concluyo, porque ¿en qué consiste esto? Consiste en que no se asesinen a los testigos, consiste en que, como dicen en Colombia, no haya leguleyadas dentro de los poderes judiciales para entorpecer el juicio, consiste en que los testigos quieran hablar y no se volteen a último momento. Hay muchos factores que inciden en un proceso judicial para que pueda salir a la luz. Y esto no es una
una especificidad de Colombia, sino que esto es la manera en que funcionan los poderes judiciales en toda América Latina y el Caribe, me atrevería a decir. Luciana, compañera, muchísimas gracias por estar aquí. Hace tiempo que quería traerte a Macondo. Estabas hablando sobre ese agotamiento, ¿no? De ese sistema narcoestatal cuya cúspide del iceberg es Uribe, pero ese iceberg parece estar bastante potente todavía en Colombia y desde allí se oyen ahora mismo estos días voces que intentan instalar la idea de que Petro está judicializando la justicia, que Uribe es víctima de un proceso de lawfare. Primero, ¿qué opinas sobre esto? Y segundo, ¿cómo crees que eso puede influir en el proceso electoral? Sí, la pregunta es buenísima, Inna, porque efectivamente la estrategia que está armando la extrema derecha Colombia es, como siempre hace la derecha en nuestros países, confundir la trama. Entonces, ahora pareciera que la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner, a Rafael Correa, a Ignacio da Lula Silva, a Evo Morales, entran en el mismo paquete que el que está sufriendo, el que supuestamente está sufriendo Álvaro Uribe, ¿no? Y en ese sentido, para desmarcar a todos los líderes políticos populares que acabo de nombrar de lo que está pasando con el caso Uribe, creo que hay dos elementos fundamentales, aunque podemos encontrar más. El primer elemento fundamental, y es algo que mencionaba Marco recién, es decir, la sentencia de este juicio es un ejercicio de justicia poética. ¿Por qué es un ejercicio de justicia poética? Porque no es un juicio que se le hizo a Álvaro Uribe durante el gobierno de Gustavo Petro, lo cual podría parecer entonces que efectivamente el progresismo también practica el lawfare, es decir, Gustavo Petro usa su poder presidencial para enjuiciar a Uribe y que Uribe vaya a la cárcel, ¿no? Ese sería el relato básico. Pero en este caso pasan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, como decía Marco, en realidad este juicio es un juicio que Uribe, es decir, es una denuncia, perdón, que Uribe le hace a Iván Cepeda. Entonces, supuestamente, Uribe era la víctima y en este caso Iván Cepeda era el victimario, es decir, Uribe, y esto lo digo, yo sé que ustedes lo conocen, pero lo digo para la audiencia, Uribe denuncia que Iván Cepeda manipula testigos en contra de Uribe. ¿Y qué es lo que sucede? En medio del caso aparecen unas escuchas en donde lo que se descubre es que no era Iván Cepeda quien manipulaba los testigos, sino que en realidad era Álvaro Uribe quien manipulaba los testigos para salir impune de todos estos enjuiciamientos. Entonces, cuando en las intercepciones se escuchan este vínculo no santo, digamos, entre Uribe y los testigos, es que el caso se da vuelta. Y este caso lleva varios años, mucho antes de que el progresismo llegara al poder. Entonces el caso se da vuelta y el victimario pasa a ser la víctima y la víctima pasa a ser el victimario. Entonces, en primer lugar, este es un caso muy antiguo donde en el mismo proceso, antes de que gobernara Petro, se descubre que hay casos de manipulación por parte de Uribe. Y en segundo lugar, y este es el otro aspecto que quería mencionar para desmarcarlo de los otros casos, es algo muy elemental. Cuando nosotros vemos el lawfare a Evo Morales, a Cristina Fernández de Kirchner, a Lula da Silva, a Rafael Correa, a Lugo en su momento en Paraguay, que ese fue el primer caso, cuando nosotros descubrimos todos estos casos, lo que vemos es una triangulación entre el poder económico, el poder mediático, los conglomerados mediáticos y la política tradicional o la política oligárquica. Estos tres sectores, el sector político, el sector económico y el sector mediático, arman la trama y usan al poder judicial como un mecanismo para proscripción de los líderes políticos populares de la región.
Y es muy evidente porque el modus operandi es exactamente lo mismo en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. El modo de proceder es lo mismo. Incluso en el caso argentino, que es donde me encuentro ahora mismo, estoy en Buenos Aires por unos días, llegó a suceder algo que voy a hacer una paráfrasis, y es que cuando intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, el titular del periódico El Clarín sale a decir la bala que no salió, pero el fallo que saldrá. Es decir, la prensa anunció unos años antes que Cristina iba a ser juzgada antes de que el mismo Poder Judicial declarase culpable o inocente a Cristina Fernández de Kirchner. Este procedimiento lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en Ecuador, porque bueno, en el caso de Rafael Correa, él se encuentra fuera del país, pero son estos tres entramados de poder que usan al Poder Judicial. En el caso colombiano, sucede todo lo contrario. La política tradicional, los conglomerados mediáticos y el poder económico hicieron todo lo posible para que Uribe no fuera enjuiciado. Hicieron todo lo posible para que Uribe no fuera juzgado. Es decir, podríamos decir que la jueza es una heroína que ha actuado a contracorriente y a pesar de las amenazas de muerte que ha sufrido, y a pesar de todo eso, ella decide seguir adelante, decide revisar las pruebas y decide enjuiciar a Álvaro Uribe. O sea que es un caso que nada tiene que ver con el lawfare, que tiene que ver con el deseo genuino por parte de una jueza de hacer respetar algo tan elemental como los tres poderes de una república. Hace honor al funcionamiento republicano de nuestras instituciones el haber garantizado la independencia del Poder Judicial, el haber hecho una investigación seria, precisa y genuina de las evidencias que se demostraban, haber garantizado a la víctima, al victimario en este caso, el debido proceso, y a raíz de todo eso decidir un enjuiciamiento y juzgarlo a Uribe. Se han respetado los poderes de la República y, como lo dijo la misma jueza, se ha respetado el poder popular, porque la función de un poder judicial tiene que estar al servicio de un pueblo y no como instrumento de acallamiento de un pueblo y como un instrumento que beneficie meramente a las oligarquías locales y globales. Luciana, dos cosas te quiero preguntar. La primera es si esta sentencia sobre Uribe puede agravar la polarización en Colombia, se puede generar, por ejemplo, algún tipo de resistencia de parte de la ciudadanía de derecha, que en número es muy importante todavía en Colombia, o si Uribe forma parte ya de un tiempo político que ya fue, no alguien que pueda concitar en este momento adhesiones movilizadas. Y la segunda es si te parece que Iván Cepeda, que ciertamente iniciaron esta causa hace muchos años, queda posicionado ante la ciudadanía como un posible candidato presidencial en Colombia para las próximas elecciones, como una sucesión dentro del pacto histórico, porque su figura me imagino que cobra mucha más notoriedad todavía después de esta sentencia. Uh-huh. Con respecto a la primera pregunta, estoy un poco dudosa porque quiero que pase tiempo respecto de si sigue existiendo hegemonía uribista o no. De hecho, durante el segundo mandato de Santos, la revista estaba tirador artificial y fue el plebiscito, ¿no? Por la paz, revivió al uribismo, le dio nuevos aires. A raíz de esos nuevos aires que César Suyo le otorgó al uribismo, gana Iván Duque en las elecciones del 2018 como una ficha por el mismísimo Uribe. Durante la gestión de Iván Duque, y no solo por la gestión desastrosa por parte de Iván Duque, sino también porque se demostró que la sensibilidad del país había cambiado, el uribismo volvió a perder. Eso significa que no haya un sector todavía del pueblo colombiano que sigue apoyando ese proyecto político, porque además ese proyecto político es un proyecto que abarca todas las capas de la sociedad colombiana, porque un narcoestado no se
cocina o no se sostiene solamente instituciones, sino que es un pacto entre las instituciones y la sociedad, desde los estratos más vulnerables hasta la... Entonces todavía hay un sector que sigue sintiéndose integrado y que sigue apostando por ese modelo país. Pero a ese votante indeciso que encontramos en todos nuestros países, suele votar a la contra, que suele estar un poco confundido respecto de cuáles son los peligros y ventajas de votar a un proyecto u otro, y ese votante que en su momento decidió apostar por Iván Duque, no estoy tan segura de que estuviera a favor de una continuidad del vivismo a día de hoy, que es el que le terminaría dando, digamos, un triunfo a la derecha en las elecciones, ¿no? Y además, que ver con una cuestión elemental, que es el político instituido en Colombia. Por eso el pacto histórico está haciendo todo un seguimiento a cuál va a ser el software con el cual van a jugar las elecciones en Colombia en el 2026. Dicho esto, me parece entonces que los efectos de esta decisión aún son impredecibles, a mi entender, pero hasta ahora he visto aspectos más positivos que negativos. Hay una sensación de reparación histórica, de que por fin en Colombia no reina la impunidad, sino que el pueblo se puede contar la verdad a sí mismo. Y eso lo he visto no solamente en quienes apuestan o han votado el pacto histórico, sino en todo este espectro de votantes de carácter flotante, que fue como una expresión que se me ocurrió recién para clasificarlos. Y creo que han recibido con buenos ojos lo que ha pasado con Álvaro Uribe. Ahora bien, con respecto a qué efectos puede haber a nivel de violencia, porque no hay que olvidar que en Colombia se siguen haciendo masacres, se persiguen simbólicamente y políticamente a lideresas populares, a líderes populares, políticos, territoriales, etcétera. Siempre que la derecha se ve acorralada, aumenta la violencia en el territorio. Y no en Bogotá, pero yo, por ejemplo, que vivo en el Cauca, lo ves, empiezan a aparecer atentados, asesinan a 3 o 4 líderes, y ahí va a haber un poco de auge. Pero eso suele ser una estrategia de chantaje por parte de la derecha que tampoco les está saliendo bien. Digo que no les está saliendo bien porque pueden hacer atentados o acciones violentas de manera puntual, pero no lo están haciendo bien de manera sistemática y organizada, ¿no? Entonces, en esa dirección, tampoco veo que Colombia entre en una especie de nuevo ciclo de violencia porque el líder nefasto ha sido juzgado. Y respecto de la otra pregunta que vos me estabas haciendo sobre la posibilidad de que Iván Cepeda sea candidato a la presidencia, creo que es algo que decíamos muchos. Creo que hay muchas líderes políticas también en Colombia que creo que serían excelentes presidentes de la República, pero me da la sensación de que este evento histórico, dándose en este momento preciso, pone a Iván Cepeda en un lugar en el que creo que lo natural es su candidatura a la presidencia. Lo he escuchado en varias entrevistas donde la primera pregunta es esa. No lo ha negado, es decir, no ha dicho, no, yo no me voy a presentar como candidato a la presidencia, sino que ha guardado un respetuoso silencio. Entonces, imagino que al interior incluso del pacto histórico, en estas semanas, se va a dirimir si efectivamente todas las precandidatas que se han postulado cierran filas atrás de Iván Cepeda, si por el contrario Iván Cepeda dice que no se presenta, o si van a una interna en la que están todas las precandidatas que se han presentado y se suma también Iván Cepeda.
Luciana, muchísimas gracias. Como siempre nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero gracias por esta explicación. Ha sido realmente revelador y a mí personalmente me sirve y creo que a las audiencias también esta clasificación tan precisa entre las diferencias, ¿no? Entre los que realmente han sido víctimas del lawfare y Álvaro Uribe Vélez, que es el verdadero victimario. De hecho, en la segunda parte del programa vamos a hablar de otra presunta víctima del lawfare, que es Jair Bolsonaro. Creo que están ellos dos en un mismo paquete. Luciana, muchísimas gracias por estar en Macondo y esperamos volverte a ver aquí. Muchas gracias a ustedes, mucha fuerza y excelente. Yo lo sigo muy necesario el programa que ustedes llevan adelante para poder pensar la región de manera sistemática. Qué honor, muchas gracias Luciana, por tenerte también en la audiencia, no, más gracias aún. Vale. Bueno, he hecho este puente con Bolsonaro porque me parece que nos falta un tema y ahí les tiro y a ver qué opina cada uno de ustedes antes de ir a la tanda, y es la reacción de Estados Unidos, ¿no? Porque en la segunda parte del programa vamos a hablar de ese arancelazo del 50%, de las sanciones, de todo lo que están, de toda esa batería de medidas que están adoptando en contra de Brasil, claramente porque Bolsonaro está en esa órbita trampista. Y bueno, tengo delante aquí el tuit del Marco Rubio hablando sobre la condena, la sentencia a Uribe, y dice que ha luchado por su patria y está hablando básicamente de la guerra judicial contra Uribe. A ver qué opinan, qué paralelismos le encuentran. Los escuchamos. Leandro. Bueno, yo creo que más allá de lo que dice Marco Rubio, si la idea de Estados Unidos va a ser posicionarse en cada uno de los contratiempos que los, ¿cómo podemos darle? Desahucios judiciales que vivan los líderes de derecha en la región, bueno, podemos esperar también una represalia de este tipo. Pero me parece que el caso de Brasil, ¿sí? Es como un caso peculiar. O sea, Bolsonaro utiliza el juicio, Donald Trump utiliza el enjuiciamiento de Bolsonaro como una justificación para las medidas políticas. Pero es claro que Donald Trump está dentro, o sea, Brasil está dentro del objetivo político que incluye a todos los BRICS, de esa guerra que está llevando adelante Estados Unidos contra China, contra los BRICS. No sé si en el caso de Colombia va a llevarse otra cosa que a una eventual escalada de términos, pero sin una necesaria aplicación de medidas de represalia. Además de que creo que efectivamente Uribe es un personaje como que ya fue un poco en Colombia, y me parece que Bolsonaro es el centro de la derecha brasileña. Entonces, yo no sé si se puede esperar otra cosa que esta escalada de Marco Rubio, que saldría a defender a cualquier facho que anduviese por ahí, pero no necesariamente deberíamos esperar represalias. Y menos si consideramos que para las elecciones en Colombia falta poco tiempo y no es claro el panorama para la izquierda. No sé qué piensa Marquito, que conoce muy bien, pero es un panorama complejo el que tiene adelante el pacto histórico, incluso si Iván Cepeda o Bolívar fueran candidatos, o sea, me refiero a figuras muy fuertes, no puedo, nada, hasta ahí llego, porque estoy haciendo como futurología. Podemos esperar cualquier cosa de Trump y de Marco Rubio, pero me parece que tienen como muy planteado ese objetivo de Brasil, al que cuando hablemos no olvidemos que calificaron como una amenaza inusual y extraordinaria. Y yo me fui a buscar en la memoria eso. ¿Cuándo habían usado esa expresión? Amenaza inusual y extraordinaria. Y la había usado Barack Obama para referirse a Venezuela en 2018. Marco se debe acordar de esto cuando... 2015. ¿Eh? 2015. 2015. 2015. Y si les parece, si te parece, vamos al corte y volvemos con Brasil y ya seguimos con todo el análisis.